Ya. Segunda de Reyes 5, del 1 al 19 le vamos a dar lectura, ¿sale? Listo, dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego, pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue, pues, y caminó como media legua de tierra. Larga la historia, ¿verdad? Pero veamos, hermano, veamos qué tiene preparado para nosotros el Señor el día de hoy. Normalmente iba a decir no. Las historias de la Biblia, aquí se nos presentan, alguna vez decían, no para entretenernos, ¿verdad, hermana Perla? No están para hacer mira, estar ahí de chismositos nada más. No, sino es para que podamos sacar una aplicación favorable para nuestra vida, para nuestra manera de vivir día a día, ¿verdad? Entonces, empezamos a desglosar esta historia y veamos qué tiene preparado el Señor para nosotros. El título que lleva este estudio, hermano, es ¿sabes de qué tienes necesidad? Así le he puesto por título. Bueno, y primero que nada,
La historia comienza presentándonos a un general de nombre Naamán. Aquí dice que él era una persona muy importante. Su carrera militar lo había colocado a él en un puesto significativo en la nación de Siria. Naamán, por su posición privilegiada, él era un hombre, quiero pensar yo, de riquezas, un hombre que estaba bien apalancado, diríamos aquí en nuestro idioma, ¿verdad? Bien apalancado. Era el rey de Siria, lo tenía en alta estima, dice ahí, porque gracias al favor que Jehová le había concedido a Naamán, él pudo llevar a la victoria a la nación de Siria. Entonces la historia nos empieza describiéndonos a Naamán, como un hombre valiente, un soldado de guerra. Y les decía yo, Naamán posiblemente tenía muchas propiedades, posiblemente tenía mucha gente bajo su mando. Era una persona muy, muy importante en la nación siria. Y dice también ahí, pero leproso. Todo lo que había hecho Naamán, hermano, todas sus victorias, todos sus logros, absolutamente todo lo que él poseía y todos los contactos que él tenía parecían casi inservibles ante la lepra que él tenía, ¿verdad? Ahí como que le da un giro de 180 grados, ¿no? Pero leproso. Entonces le decía, todo lo que Naamán poseía, todo lo que era, ese gran Naamán no podía hacer nada ante esta enfermedad que él tenía. Y de cierta manera, hermano, es la realidad también de todos nosotros. Aunque tal vez, o más bien creo que nadie de aquí sufrimos lepra, ¿verdad? Pero la lepra en la Biblia está relacionada con el pecado. Al igual que Naamán no podía él lidiar con esa enfermedad, aunque fuera una gran persona, así pasa con nosotros también. Ese pecado que llevamos, ese pecado, seamos quien seamos, no podemos, combatirlo con lo que tenemos. No somos capaces de poder librarnos de él. Necesitamos forzosamente la intervención divina, la intervención de Dios para poder salir adelante. Y es que el pecado, hermanos, así como la lepra, se adhiere a los tejidos del alma y se esparce por nuestro corazón y por nuestra mente. Y le vuelvo a repetir, a menos de que Dios intervenga, eso nos conducirá a la condenación. Así como a Naamán, si Dios no hubiera intervenido, lo hubiera conducido a la muerte. Y dice el versículo 2, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. En esta parte de la historia, el reino de Israel y el reino de Siria eran enemigos. De hecho, ya varias veces habían tenido conflictos militares. Pero también había tiempos donde entre ellos pactaban un periodo de paz. ¿No sabes qué? Pues ya nos dimos duro, pues hay que aguantarnos tantito, ¿no? Vamos a tener un periodo de paz. Pero en esos periodos de paz se hacían maldades entre ellos. Y aquí nos cuenta el relato. La Biblia nos dice que en una de esas maldades que se hacían ellos, entraron la nación siria, entra al reino de Israel y se traen cautivos a varias personas, ¿verdad? Esas personas normalmente las agarraban como esclavos
o las vendían como esclavos. De hecho, otras versiones habla de que la muchacha es una esclava. Ajá. Pero dice la muchacha, si mi señor le rogara al profeta que está en Samaria, entonces él lo curaría de su lepra. Y a mí me llama la atención, hermano, aquí esta muchachita, ¿no? Porque la condición en la que ella está viviendo, o vamos, la situación en la que ella se encuentra, quiero pensar yo que no era nada favorable para ella, ¿no? Porque era una esclava, estaba lejos de su nación, estaba lejos de su familia. Posiblemente acá en la nación siria estaba adorando a otros dioses que no era su Dios. O sea, no tenía absolutamente nada, ni libertad, porque era una esclava que estaba sirviéndole a la esposa de Naamán. Ajá. Más sin en cambio ella le dice a la señora, si mi señor fuera y le rogase al profeta, o sea, yo por más que traté, no alcanzo como hacerme la idea, ¿no? De cómo es posible que esta mujer, siendo privada de tantas cosas, estando en una nación sin voz ni voto, o sea, se atreva a decirle todavía algo que favorecería a Naamán, ¿verdad? Podríamos decir entonces, ay, qué suerte tiene Naamán, porque de la historia se lleva a cabo a partir de lo que la muchacha dice, de lo que la muchacha hace. Ajá. Entonces yo decía, bueno, la tienen ahí cautiva. ¿Cómo la tratarán? ¿Quién sabe? Y aún así todavía les dice, oye, yo conozco a alguien que puede curar a mi señor. Ajá. Y hermano, yo aquí pensaba, bueno, ¿por qué Naamán habrá escuchado a esta persona? O sea, Naamán era una persona muy, muy importante. Ajá. Tal vez Naamán tenía el recurso económico y los contactos para visitar a un buen doctor, a un buen médico, en su nación o incluso en otras naciones. Ajá. Y de repente como que le presta atención ahí a una muchachilla esclava, ¿no? Y era de la nación enemiga. O sea, algo tuvo que haber pasado ahí como para que el gran Naamán, que se nos describe en el primer versículo, haya escuchado a esta mujer. Ajá. Podríamos decir también, ay, es que qué suerte tuvo Naamán, ¿no? De que se encontrara esta muchachita. Pero a veces olvidamos, hermano, que detrás de los grandes acontecimientos o de las insignificantes cosas que pasan, hay un Dios que todo lo tiene bajo supervisión. Ajá. O sea, no pasa nada que no esté bajo el control de Dios. ¿Sale? Y muchas veces, fíjese en este caso cómo la aflicción, de esta joven es la puerta para que Naamán pueda ser bendecido. La situación dolorosa que está viviendo esta joven es la puerta para que Naamán pueda tener ese encuentro con Dios. Entonces eso nos lleva, hermano, a que muchas veces, posiblemente en nuestra vida, las aflicciones que tengamos pueden servir para eso, hermano, para que otras personas puedan acercarse a Dios. En otras ocasiones posiblemente sea para transformar nuestro corazón. Y otras, tal vez muchas, sea simplemente el pago de nuestras malas decisiones que tomamos, ¿verdad? La mayoría, dice el hermano. Pero volvamos a la muchacha, o sea, ¿por qué a mí me llama mucho la atención? ¿Por qué Naamán escucha a esta jovencita? Quiero pensar que Naamán tenía comunicación con todos los consejeros del rey, ¿no? Porque estaba dentro de ese círculo. Mas, sin en cambio, él decide escuchar
a la jovencita. Algo tuvo que haber hecho esta jovencita. Y yo decía, bueno, es que la única manera en que tú puedas escuchar a alguien es porque su forma de vivir lo dice todo. O sea, no necesitas decir palabras, porque la manera en que vives o la manera en que ves que viven otras personas habla por sí sola. O sea, las cosas que te digan lo va a demostrar con sus hechos. Y ese es un buen testimonio. La muchachita daba un excelente testimonio porque ella dio a conocer al único Dios vivo mediante su comportamiento. Quiero pensar que por eso Naamán le escucha. Por eso. Y la pregunta sería, nosotros, ¿qué tan buen testimonio damos de Cristo? O sea, ¿nuestros actos hablan por nosotros? ¿O necesitamos hablar? Que valdrían más los actos que nuestras palabras, ¿eh? Podemos decir maravillas de nuestro Dios, pero si no actuamos conforme a lo que Él estipula, nuestras palabras no serían absolutamente nada. Mas sin en cambio Él decide escuchar a esta jovencita. Y dice el versículo 4, perdón hermano, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Entonces, hermano, le decía yo, una vez Naamán escuchando el consejo de la muchachita, va ante el rey y le dice, oye, ¿qué te crees que dice la muchacha que de la nación israelí que hay alguien que me puede ayudar, hay alguien que me puede sanar? Y el rey entusiasmado, contento por su siervo, le dice, sí, ve, anda, ve, y decide apoyarlo. Y le expresa su apoyo de dos maneras. Dice, mira, primero que nada te voy a dar unas cartas que van dirigidas hacia el rey. Porque tú no eres cualquier persona, tú vas a ir recomendado por mí, porque lo tenía en alta estima, dice la palabra. Y en segunda, le da el recurso económico para lo que él necesite. Le dio, hermano, aproximadamente 340 kilogramos de plata y 69 kilogramos de oro. Ya convertido. Y convertido esto a dinero actual, ¿sabe usted cuánto es? Más o menos, como cuánto será, hermano Miguel. Una estimación. ¿Cuánto le pone? Pues el puro oro eran 4.6 millones, son dinero actual 4.6 millones de dólares. De dólares, no de pesos. Y la plata completan ya los 5 millones de dólares. Y le dice el rey serio a Naamán, a su siervo, ten, lleva las cartas y llévate un poco de efectivo por si llegaras a necesitar. 5 millones de dólares nada más. Dice, por si llegaras a ocupar. Entonces vemos que la confianza de ellos estaba más que nada en eso, en lo que poseían, en lo que llevaban. Con esto ahorita libramos cualquier cosa, no importa. Y así somos nosotros, hermano, o así es el ser humano. El ser humano se percibe como capaz, como suficiente. Y si tiene dinero y tiene relaciones, nos creemos todos poderosos. No pasa nada, yo tengo dinero para hacer y deshacer lo que yo quiera.
Yo conozco a tal persona que me puede ayudar. Es más, déjale hablo, mira. ¿Qué necesitas? Yo le hablo a alguien ahorita y verás que no pasa nada. Vas a ir recomendado por mí. Y ponemos toda nuestra confianza en esas cosas. Y eso estaba pasando con Naamán y con el rey sirio. Porque ni siquiera escucharon bien el mensaje que dijo la muchacha. ¿Qué dijo la muchacha? Si fueras y le rogaras al profeta, él te sanaría. ¿Y estos cuates a dónde van? Con el rey de Israel. ¿Por qué? Porque su confianza la tenían en lo material. En las palancas. En sus posesiones, ¿verdad? Es que eran 5 millones, hermano. Y entonces decide ir Naamán, ¿sí? Aproximadamente eran 100 kilómetros de viaje. Desde él tenía que, fíjese, 100 kilómetros. Y va con toda una comitiva. La palabra dice que va con caballos, carros. Y llega el rey de Israel y le plantea la situación, le da las cartas, y cuando el rey lee las cartas, rasga sus vestidos y dice, ¿qué onda, no? O sea, ¿soy yo Dios para poder sanar a este hombre? En esa época el rey de Israel estaba en conflicto con Eliseo, con el profeta Eliseo, porque el profeta Eliseo constantemente lo confrontaba, porque era un rey idólatra, porque era un rey que no se gobernaba bajo la autoridad de Dios, y estaban en conflicto. Y entonces cuando Naamán llega ante el rey de Israel, se ofende y todavía lo busca, lo percibe como una provocación. No, es que me está provocando. En cuanto él vea que yo no puedo cumplir lo que él está pidiendo, posiblemente vaya a decidir un ataque militar. Pero ¿qué pasa con el rey? O sea, nunca le pasó por la cabeza al rey de Israel que el mensaje no era para él. El mensaje era para que llevara a Naamán con Eliseo, que le hablara a Naamán de que sí había una persona en Israel que podía ayudarlo, pero él era mediante el profeta Eliseo. Pero como el rey de Israel estaba totalmente desconectado de lo que era Dios, ni por enterado, ¿no? O sea, no se le ocurrió decirle. Y a menudo eso pasa, hermano, cuando nosotros nos desconectamos de Dios. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de estudiar, cuando dejamos de hacer todo lo que le agrada a Dios, perdemos como que la noción de quién realmente nos puede ayudar. Estamos cegados en que nosotros somos los únicos responsables de que nosotros, de poder solucionar las cosas, vamos. Pero la verdad es que no. Somos incapaces de poder solucionar algo sin la ayuda de Dios. Entonces, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, estamos en el 8, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay rey en Israel. Entonces digo, como no había comunicación ahí entre Eliseo y el rey, el chisme aún así llegó con Eliseo, ¿no? Y manda a llamar a Naamán. Que venga Naamán, para que vea que hay profeta en Israel. Eliseo quería presentarle a Dios, a Naamán. Y me llama la atención cómo, hermano Miguel, es Naamán quien le dice, ¿no? Porque ese Eliseo, Naamán se había olvidado también de que tenía que llegar con el profeta. Llegó ante el rey y Eliseo le dice: que venga Naamán. Es Eliseo llamando a Naamán. Y es Dios siempre hablándonos, hermana Perla. Es Dios siempre llamándonos: ven, yo quiero que vengas, yo quiero tener un encuentro contigo. Nos habla a cada instante de nuestra vida, ¿verdad? Así es. Naamán no estaba buscando a Eliseo. Eliseo lo estaba buscando, así como Dios nos busca a cada instante de nuestra vida, hermano. Dios llama a los suyos a través de la aflicción,
a través del dolor, a través de la angustia, de la enfermedad, a través del problema, a través de la escasez, porque muchas veces todo eso nos coloca como que en la posición correcta, ¿no? En la posición necesaria. Estamos como que más sensibles en esos momentos, y era lo que estaba pasando con Naamán. Uh-huh. Entonces Naamán va y llega con el rey y ya se transportó sus 100 kilómetros. Y luego le dicen que no, siempre no era ahí, que tenía que ir con Eliseo. Lo manda a llamar a Eliseo y va para allá con Eliseo. El punto más cercano dicen que era 40 kilómetros más. Otros 40 kilómetros va con todo lo que él llevaba. Dice el 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y separó las puertas de la casa de Eliseo. Y dice ahí que se paró la entrada de la casa de Eliseo. Ajá. Y en el 10 dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Entonces, hermano, Naamán hace el viaje hasta allá, hasta con Eliseo. Ajá. Y llega y dice la palabra que llega y que se para ahí, esperando a que Eliseo salga, ¿no? Y ahí está esperando a ver a qué hora se asoma este profetita, que no sabe quién está aquí. Pero Eliseo nunca se asoma. Por el contrario, manda a su siervo y que le dé el mensaje, que se zambulla 7 veces, ¿no? Imagínate al siervo, ¿no? Sale el siervo de Eliseo y, oiga, que dice mi patrón que vaya al río Jordán y que se zambulla 7 veces y quedará limpio. Y se queda Eliseo así como Naamán así como, ¿y dónde está el profeta? Y dice la palabra aquí que se va enojado. Que él dice, o sea, ¿cómo? ¿En el Jordán? ¿Que no hay mejores ríos en Siria? Fíjate, hermano, cómo Naamán anhelaba ser sanado. Ajá. Pero cuando llega con Eliseo, y Eliseo le dice lo que tiene que hacer, a Naamán como que ya no le gusta mucho esa parte. Naamán tenía urgencia de que Dios obrara en su vida para que él fuera sanado de la lepra. Ajá. Pero nuestro Dios siempre ve más allá, hermano. Siempre ve más allá y Él actúa conforme a lo que es más necesario. Ajá. Nuestro Dios siempre va a actuar de la mejor manera posible y nos va a empezar a ayudar en lo que sea de prioridad. Ajá. En este caso, Dios empezó a tratar con el orgullo de Naamán. Uh-huh. Porque a Naamán no le gusta la instrucción que le dan. Las fuentes que consulté dicen que el río Jordán era más pequeño comparado con los ríos sirios. Ajá, o sea, nada que ver. Y aparte era un río muy lodoso, muy sucio. Entonces cuando a Naamán le dicen que se vaya al Jordán y se meta 7 veces, dice, ¿cómo? O sea, ¿yo en ese río? ¡Ja! ¿Que no saben quién soy yo? ¿O qué? ¿A eso vine hasta acá? Para que un muchachito salga y me diga que vaya. Y este no sabe tampoco quién soy yo. O sea, se indignó, se molestó. Ajá. Él quería que Dios interviniera así, pero bajo sus condiciones. Sí, Dios. Si yo quiero que tú intervengas, pero como yo quiero, bajo mi perspectiva, en el río que yo quiero, o sea, ¿por qué tiene que ser en ese sucio?
No, yo quiero uno más bonito, uno que el agua esté limpiecita, cristalina, que se vean ahí los pececillos, ¿no? O sea, si vas a intervenir, Dios, que sea bajo mi condición, si quieres. Porque soy Naamán. Porque traigo dinero para hacer y deshacer. Nada más 5 millones. ¿Y qué le preguntaríamos a Naamán? Bueno, si tú tienes la solución, entonces, ¿para qué vienes, no? Tú hubieras quedado ahí en Siria, te hubieras metido ahí en el río, en el Farfar, en el otro que dices. Entonces, ¿tú qué haces aquí? ¿Vienes a buscar que Dios se adapte a ti? ¿A tus condiciones? ¿O vienes a reconocer tu dependencia, tu necesidad y tu impotencia delante de Dios? ¿Qué estás haciendo aquí, Naamán? Y esa sería una muy buena pregunta para nosotros también, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Ajá. Porque muchas veces así queremos que Dios actúe, ¿verdad? Le pedimos algo, pero Él sabe cómo obrar. Él sabe que es más importante. Dios no cumple caprichitos, hermano. Sí va a actuar a tu favor, claro, porque te ama. Pero primero lo primero, ¿no? Entonces le decía, aquí Dios empieza, antes de sanar a Naamán de su lepra, empieza a lidiar con su orgullo. Y así pasa muchas veces, hermano. Dios tiene que lidiar con nuestros orgullos, con nuestras arrogancias, con nuestras rebeldías, con nuestras... Póngale el nombre que quiera, ¿no? Esto ya sería algo muy personal, ¿no? ¿Qué necesita Dios obrar en tu vida antes de que te conceda lo que le estás pidiendo? Uh-huh. Por propia experiencia, hermano, yo le puedo decir que Dios se trabaja de esa manera. Yo le he pedido a Dios infinidad de cosas, pero algunas han llegado, han tardado años, hermano, en llegar. Y después digo, ya sé por qué Dios se tardó tanto. Ya sé por qué. Si Dios me hubiera cumplido eso hacia la de ya, tal vez yo viera a Dios de otro modo, ¿no? Lo viera así como que, como si fuera el genio de la lámpara de Aladín, ¿no? Ahí tengo a mi chacho que me hace mis mandados. No, hermano, la verdad es que no. No, Dios no es chacho de nadie. A lo mejor se escucha gracioso, hermano, pero muchas veces así tenemos en ese concepto, o queremos que Dios actúe como si queremos que Dios nos sirva, en pocas palabras. Y era lo que Naamán quería, que salieran a servirle, ¿no? Y como nadie lo hizo, se enoja y dice, no, yo me voy de aquí. Y entonces Dios empieza a humillar a Naamán. ¿Cómo lo humilla? Primero, que Eliseo nunca sale a recibirlo. Manda ahí a su chalancillo, ¿no? Ve y dile que se vaya y que se meta. Y en segunda, al río que lo manda. O sea, ¿y por qué tengo que ir a ese río y por qué 7 veces? O sea, ¿voy a dar un show enfrente de todos? Yo, Naamán, el segundo del rey. Pues lo que Eliseo le está diciendo de manera indirecta: mira, Naamán, sabes que tú no eres tan grande como tú crees. No lo eres. Grande, Dios, al que sirvo, en cuya presencia estoy. Uh-huh. Pasamos, hermano, al 13. Dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías?
cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Naamán, hermano, por lo visto tenía siervos que eran más sensatos que él. ¿Por qué razón? Porque eran más humildes, ¿verdad? Y le dicen, ey, relájate, tranquilo. ¿Por qué no le haces caso al profeta? Métete, zambúllete ahí como dice, las 7 veces. Nada pierdes, ya estamos aquí, ya hicimos el viaje. Y ahora hay que darle un poquito de crédito a Naamán, ¿verdad? Ya, como que ya lo atacamos mucho al pobre. Primero escuchó a la muchachita, ¿no? E hizo el viaje de los 100 kilómetros. Y luego otra vez va a ver a Eliseo, otros 40, y de ahí se va al río y dice, órale pues, va, le entro, me voy a meter. O sea, imagínate, hermano, ¿no? Imagínate a Naamán ahí en el río, metiéndose una vez al río. Y sale más sucio de lo que entró, porque era un río lodoso, ¿no? Sí, ya sabía, no iba a pasar nada. Otra vez, ¿no? Y sale más mugroso todavía. Y todos viéndolo ahí. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo? La tercera, y otra vez sale. Nada. Yo no sé, no sé quién es más tonto, si yo o el que me está diciendo las cosas. ¿Por qué le estoy haciendo caso? O sea, es difícil, hermano. Es complicado. Obedecer a Dios no es tan fácil. O sea, se dice fácil, ¿no? Pero se requiere de un gran esfuerzo, diría. Y esa es la lucha que estaba teniendo Naamán. La misma lucha que tú y yo tenemos a diario. Por obedecer a Dios, por agradar a Dios. Porque nuestra fe sea la que nos mueva. Ajá. La fe demanda obediencia. Y era con lo que estaba lidiando en este caso Naamán. Y va con la 4ª vez, se mete y nada, 5, 6. Y de repente llega la 7ª vez, se mete. Y cuando sale, se ve totalmente limpio. Quiero pensar, hermano Miguel, que a lo mejor la lepra era como que un lugar donde se veía, ¿no? Algo visible en el pecho tal vez. Porque él, en el relato nos dice que él esperaba que Eliseo saliera y le tocara y invocara el nombre de Jehová y él fuera sanado. Entonces él se mira y reconoce. Ajá, dice, solo en Israel hay Dios. Y dice el 15, fíjate lo que dice el 15. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego, pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue, pues, y caminó como media legua de tierra. Entonces, hermano, Dios estaba lidiando con Naamán. Dios tuvo que hacer todo esto. Ajá. ¿Hubiera sido fácil, hermana Perla, para Dios sanar a Naamán desde la primera vez que fue a ver al rey? Sí, es Dios, todo lo puede hacer. Mas sin en cambio, Dios por amor a Naamán hizo todo esto porque Dios quería que Naamán llegara a un punto donde él dijera, sí, yo voy a hacer lo que Dios me mande.
Dios lo quería llevar a ese punto a Naamán. Sí, por fe yo voy a hacer lo que Dios me diga y lo voy a llevar a cabo. Ajá. Y ese mismo punto en el que Dios nos quiere llevar a nosotros también. A que nosotros digamos, y no solo que digamos, que lo hagamos. Sí, yo voy a hacer lo que Dios me pida hacer. Uh-huh. Y ya en el último, la parte que acabamos de leer, ¿cómo podemos ver ahí, hermano, ahora a un Naamán diferente? Porque ya no hubo necesidad de que Eliseo le hablara, oye Naamán, ven, quiero ver qué onda, cómo quedaste, si te sirvió o no te sirvió lo que te dije. No. La Biblia nos dice, hermano, que Naamán va, por su propia voluntad ahora va a donde estaba Eliseo. Otros 40 kilómetros más para allá. Ajá. Pero ahora, hermano, en esta ocasión, vemos a un Naamán completamente diferente. Ahora vemos a un Naamán transformado. Vemos a un Naamán con un corazón agradecido. Porque ya no le importaban los 5 millones de dólares que llevaba, ni los vestidos, ni los caballos, nada. Te los regalo. ¿Te los estaba regalando? Sí. Ajá. Entonces vemos a un Naamán con un corazón agradecido, con un corazón humilde. Pero más que nada, vemos a un Naamán reconociendo que solamente hay un único y verdadero Dios. Y era el Dios que lo había sanado. Ajá. Entonces, hermano, fíjate cómo, te digo, la lepra de Naamán era lo de menos. Ajá, por así decirlo. Para él era lo más urgente, para Naamán era lo más urgente. Es que yo quiero ser sanado de esta lepra. Pero para Dios la urgencia era otra. No, Naamán, es que tú necesitas terminar con ese orgullo, con esa arrogancia que tú tienes. Ajá, porque tu vida va a cambiar en gran manera. Y de hecho, fíjate cómo también lo que el Señor logra con todo esto es poner en Naamán una convicción de pecado. ¿A qué me refiero con esto? Porque él le pide a él, dice, oye, ¿no me puedes dar un poquito de esta tierra para llevarme yo? Porque de hoy en adelante yo voy a rendir culto a Jehová. Él quería poner en el lugar donde él vivía, o hacer, no sé, un tipo altar, allá en la región donde él estaba, para rendirle culto ahora y para siempre a Jehová. Ajá. Y le dice, pero mira, por la situación en la que me encuentro, por mi trabajo, posiblemente tenga yo que entrar, porque mi señora así me lo va a pedir, el rey sirio. Ajá, me lo va a pedir que yo entre en el templo de Rimón para adorar. Dice, de antemano y por adelantado te pido perdón por lo que voy a hacer. O sea, un corazón puso la convicción de pecado en él, hermano. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros también. Que reconozcamos que únicamente para poder ser sanados de cualquier cosa, no tiene que ser forzosamente una enfermedad física, puede ser una enfermedad emocional, cualquier situación, solamente hay alguien que te puede ayudar, y ese es Dios, Jehová, el único Dios. Ajá. Y así como Naamán, hermano, que él decidió ir al lugar correcto. Es verdad que en el transcurso pues se desvió, ¿no? Porque no llegó con quien tenía que llegar. Confió más en lo que él tenía, en sus relaciones. Pero al final de cuentas hizo lo que Dios le pidió. Fue a donde Dios le dijo, fue al lugar correcto. Ajá. Entonces esta noche, hermano, que nos quede claro que no hay lugar más correcto que venir a los pies de Cristo. Venir a Cristo. O sea,
Un médico no nos va a ayudar, un psicólogo menos, un psiquiatra. ¿Podemos ir? Claro, sí podemos ir. Tal vez cuando confiemos más en lo que tenemos, en nuestras relaciones. Pero el único que nos va a poder ayudar va a ser Dios. ¿Sí? Ponte de pie, hermano. Me gustaría terminar con este pasaje, Isaías 1:18. Dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermano, al Señor no le importaba que Naamán estuviera lleno de lepra. Era fácil para él sanarlo. Había cosas más importantes. Nuestro pecado, hermano, ese pecado que a veces nos separa de la comunión con Dios, meramente no es tan importante. ¿Sabes por qué? Porque ya se hizo un pago por tus pecados, por mis pecados. Y lo pagó Cristo, nuestro Señor. Entonces el día de hoy, hermano, no sé cuál sea tu mayor necesidad, pero ¿por qué no le pides a Dios que obre a su manera? Y vamos a ponernos, hermano, como Naamán, ¿no? Flojito y cooperando. Que el Señor actúe como Él tenga que actuar. Que el Señor mueva las piezas como se tengan que mover, hermana. Y que a lo mejor lo que nosotros pensamos en este momento es que me urge que Dios me dé solución a esto. Tal vez no sea tan importante como lo que Dios tiene preparado para. ¿Te parece? Vamos a rogarle al Señor, hermano, que Él sea moviendo todo, absolutamente todo, a modo de que sea lo más favorable para nosotros. Amado Señor, gracias te damos, mi Dios, por tu palabra, por tu consejo, Señor, porque sabemos que no podemos acudir a otro lugar más que a tu presencia, más que a tus pies, Señor. Y como en el relato, Señor, que acabamos de leer, queremos, Señor, también que nos ayudes a doblegar todo aquello, Señor, que nos impide llenarnos de tus bendiciones. Que nos ayude, Señor, a derribar esos muros, Señor, que se interponen entre tú y nosotros. Llámese orgullo, llámese rencor, llámese falta de perdón. Tú nos conoces, Señor, y sabes con lo que estamos batallando por dentro. Amado Padre, te damos, Señor, la libertad para que tú puedas mover de la manera más correcta las piezas de nuestra vida, Señor. Para que seas tú, Señor, en cada momento actuando a nuestro favor. Quita de nosotros, Señor, ese orgullo. Quita, Señor, de nosotros esa arrogancia que a veces nos nubla, que no nos deja ver, Señor, hacia dónde van tus planes o qué es lo que tenemos que empezar a cambiar en primera instancia. Amado Señor, gracias te doy por tu palabra, porque tu consejo, Señor, siempre será de beneficio para nuestras vidas. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a ser valientes y esforzados y lo llevemos, Señor, por práctica. Que no se quede aquí nada más, Señor, como un simple consejo. Que no se quede nada más, Señor, como una simple prédica, sino que nos dejemos guiar por ti. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Te ruego, Señor, en gran manera que seas tú obrando en su vida, Señor, bendiciéndolos,
Que todo, Señor, lo que hagas, podamos darnos, Señor, cuenta de que nunca dejas de obrar en nuestras vidas, que nunca dejas de actuar a nuestro favor. Gracias, Padre Santísimo.